Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Gracias a Dios que estamos presentes día jueves para seguir compartiendo la palabra. Esta palabra maravillosa que Dios nos ha encomendado. Sabemos que es una palabra que Dios la ha puesto en nuestros hombros. O sea que nosotros somos los que Dios usa para que la gente entienda la palabra. Yo le doy gracias a Dios porque ese es un privilegio. Que Dios nos use para que las personas entiendan la palabra es un privilegio que viene de su corazón. Y yo en lo particular me siento muy bendecido porque Dios me usa para hablar su palabra y poder ayudar a mis hermanos a entender. Estamos en Efesios, estamos efesenciando. Y este efesenciar se ha vuelto muy efectivo. Yo estoy en el capítulo 1 de Efesios y estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque el capítulo 1 es para el capítulo 2. Y así sucesivamente vamos a encontrar que el capítulo 1 es para el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Hoy quiero que por favor todos nos concentremos. Vamos a concentrarnos porque no todos los mensajes son iguales. Hay mensajes que requieren mucha diligencia para poderlos transmitir. Y uno de los mensajes de esa manera es el de hoy. El de hoy necesito concentrarme para que ustedes me puedan entender. Estamos en Efesios, capítulo 1 y 2. 1 y 2. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana nos ponemos en tus manos preciosas para suplicarte que por favor nos des espíritu de sabiduría y de revelación, es decir, que ejercitemos nuestro espíritu para poder ver lo que tú nos quieres revelar. Y por eso te pedimos que abras nuestros ojos para que podamos saber cuál es nuestro llamado, cuáles son las riquezas y cuál es el poder que opera en nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos a discernir tu palabra en este día, que podamos obtener de ella la esencia, las joyas preciosas que nos quieres transmitir, que quieres forjar en nosotros, Señor. Yo me pongo en tus manos y bendigo a todos mis hermanos en México, en Centroamérica, en Sudamérica y Estados Unidos. Y gracias por el ministerio que nos has puesto a desarrollar. En tus manos estamos. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, mis amados. Vamos a leer unos versículos que siempre los ponemos como base para que nuestro hablar esté sólido. El primer versículo que quiero leer hoy es Efesios 1:10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ya hablamos un poquito en los mensajes anteriores acerca de que el propósito de Dios universal es en Cristo. O sea que todos nosotros tenemos que entender que todo lo que Dios se ha propuesto hacer en el universo entero, no solo en la tierra, todo lo ha centrado en Cristo. Por eso cuando ustedes oyen al hermano Gilberto decir
que Cristo es la centralidad del universo, nos estamos refiriendo a eso. O sea que el plan de Dios, su beneplácito, por eso tenemos que entenderlo. Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. O sea que el beneplácito de nuestro Padre Celestial, el buen placer, porque bene es bueno y plácito es placer, el buen placer de Dios, su voluntad. Por eso hemos hablado de que la voluntad de uno es su buen placer y la voluntad de uno es lo que a uno le gusta hacer. O sea que quiero que sepas, estimado amigo y estimado hermano, que Dios está muy contento de tener todas las cosas centralizadas en su Hijo Jesucristo. Ya sabemos que Jesucristo es Dios mismo hecho carne, por lo tanto Dios se complace a sí mismo. Gloria a Dios. Entonces, por favor, pónganme atención porque miren lo que quiero explicar hoy. Hoy quiero explicar los versículos 11, 12 y 13. Pero si no doy el preámbulo, si no les explico los accesorios que van alrededor de esos versículos, nosotros podemos quedarnos sin revelación. O sea que no abre Dios nuestros ojos para que alcancemos a ver eso. Pero leamos los versículos, pues, en los cuales vamos a estar en el entorno de ellos. Dice, por tanto, o sea que el por tanto lo dice después del versículo 10. Dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, nos está hablando a nosotros, a los efesios, los gentiles, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Muy bien. Esa es la parte que me ocupa hoy. Todavía el mensaje siguiente tiene que ver también con el pueblo de Israel y lo que Dios hizo con el pueblo de Israel y nosotros, que de ambos pueblos Él hizo el nuevo hombre. Por favor, pongan atención, por favor, porque esto no es fácil de captarlo. ¿Por qué en una epístola donde Dios revela las bendiciones celestiales, el proceso por medio del cual Él pasa y nos muestra que tenemos que tener sabiduría y revelación y que necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para que veamos tres cosas? Saber cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, mostrándonos que es el poder de Cristo el que operó en Él, el que nos está el Señor mostrando, que es vencer al diablo por medio del poder de la resurrección para estar sentados en lugares celestiales y ser la iglesia del Señor que depende totalmente de Él como cabeza y que somos entonces la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias a Dios, hermano. Mire, qué lindo es el Señor, porque todos aquellos hermanos que diligentemente me están poniendo atención, se están dando cuenta lo que es el capítulo 1 y que Dios nos abrió los ojos para ver el capítulo 1.
Pero ahora tenemos otro asunto que considerar. ¿Por qué en el capítulo 2, después de que nos explica que nosotros los gentiles estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y que estando en esa condición, Él nos da vida porque nos escogió y nos predestinó? Por eso dice que por amor, por su gran amor, y el amor ya lo vimos que es habernos escogido y predestinado para ser santos y adoptados. Entonces, ahora nos va a ir introduciendo, pero ahora nos va a mezclar con el pueblo de Israel, porque Dios quiere que entendamos cómo funciona nuestra salvación. Usted va a preguntarse, bueno, pero ¿qué tiene que ver los judíos con nosotros? Ahora se va a ver con claridad el por qué Dios pone estos asuntos aquí para que nosotros vayamos entendiendo el mensaje de Efesios. Porque el mensaje de Efesios es llevarnos hasta el capítulo 6 para que entendamos que el propósito de Dios, de todas sus victorias adquiridas por Él como cabeza y por nosotros como su cuerpo, es poner a su enemigo debajo de sus pies. Así que con esa visión tenemos que estar estudiando Efesios. Efesios es la epístola que nos muestra cómo Dios pasa por un proceso, nos procesa a nosotros para poner a su enemigo como estrado de sus pies. Muy bien, entonces, el versículo 10 del capítulo 1 nos va a recordar algo precioso: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea que se recuerdan cuando hablamos del versículo 10, hablamos que hay dispensaciones y que no nos íbamos a centrar creyendo que las dispensaciones solo significan periodos de tiempo, sino que profundamente entendimos que dispensación es la forma en que Dios trabaja en ese periodo de tiempo. Más que solo aplicarlo a un periodo de tiempo, debemos de saber que se refiere a la manera en que Dios trabaja en el ser de las personas. Entonces, el cumplimiento de los tiempos tiene que ver mucho para que entendamos Efesios. Voy a repetir. Ustedes saben que la Biblia nos marca por lo menos la época del pecado. La época del pecado es cuando Adán cayó. Y esa época está bien marcada en la palabra del Señor en Génesis, capítulos del 1 al 11. O sea que allí en esos 11 capítulos Dios nos muestra que la dispensación de los pecadores estaba funcionando. Pero noten pues, porque el objetivo de cada dispensación es reunir todas las cosas en Cristo. Cada vez que se termina esa dispensación, en Cristo se cumplen los propósitos. O sea que desde el principio de la Biblia, el meollo, la esencia de todo es Jesucristo. Es Jesucristo. Escuchen bien, por favor. Escuchen bien porque, y no se me adelanten, porque algunos se me adelantan en los pensamientos y entonces ya no van a entender lo que el hermano Carrillo les quiere explicar. Yo quiero que vayamos despacio porque hay mucha enseñanza mezclada debido a la interpretación que le da cada grupo a la palabra. Pero nosotros tenemos que tener cuidado qué interpretación le damos a la palabra. Noten pues, noten porque Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo. Me explico, ¿verdad? Él quiere reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea que la meta de Dios cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó, Adán, Dios iba a tratar con en esa dispensación. O sea, Él iba a tratar con los pecadores. Entonces, el cumplimiento de la dispensación fue que llamó a Abraham. Fíjense pues, por favor, pónganme atención. Él llamó a Abraham. Ok. O sea que
la dispensación del pecado se cumple, se termina cuando Dios llama a Abraham. Ahora noten ustedes para qué lo llamó. ¿Para qué llamó Dios a Abraham? Lo llamó para formar un pueblo. O sea que todos sabemos que Dios llamó a Abraham para formar el pueblo de Israel. O sea que ahora iba a entrar a otra dispensación. Pero ¿quién es el meollo, la esencia de esa dispensación? Cristo. ¿Ok? Cristo era el meollo y esencia de la dispensación del pecado. O sea que todos los hombres que fueron tratados en el capítulo 1 al 11, ahí está Enoc, ahí está Noé, ahí está Enos, todos, ahí está Noé, todos ellos fueron tratados por Cristo. O sea que claro nos dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Si no entiendes este punto que estoy explicando, va a ser muy difícil que entiendas el trato de Dios con las personas, porque entonces vas a dar conceptos equivocados y entonces vas a resultar siendo mesiánico, adventista, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú veas que en Cristo Él se propuso reunir todas las cosas. Por eso te vuelvo a repetir. La época del pecado, la dispensación del tiempo del pecado, cómo se trató a esa gente, eso se llama dispensación. ¿Cómo trató Dios con ellos? ¿Qué hacía Dios con el ser de ellos? O sea que trató con los pecadores. Pero dice que cuando se aumentó el pecado, hubo necesidad de agregar la ley. Pero Dios todo lo hace pacientemente. No vayas a creer que Dios precipitadamente hace las cosas. Él viene y cuando Él va a terminar la dispensación de los pecadores, Él levanta a Abraham para formar un pueblo que le va a dar sus leyes. Sus leyes. Y entonces, por medio de Abraham se forma el pueblo de Israel y entramos a la dispensación de la ley. Pero nota pues, porque muchos creen que Dios se olvidó de Cristo, que cuando la ley estaba operando que Cristo estaba olvidado. No, 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 no. Dice que la roca que los seguía a ellos, la palabra dice claramente que la roca que los llevaba a ellos era Cristo. Era Cristo. ¿Ok? Entonces, la gente que existió en el tiempo de la ley, Dios trató con ellos por medio de Cristo. O sea que Cristo fue el que trató con los sinceros, pues, porque las dispensaciones todas están basadas en Cristo. Si alguien de ellos era rebelde y alguien de ellos no se dejaba tratar, entonces no estaba obedeciendo a Cristo. Porque el propósito de Dios, su buen placer, es que todo sea Cristo, hermano. Discúlpame si para ti en la dispensación de la ley no alcanzas a ver a Cristo, discúlpame, pero no han abierto tus ojos. Tú tienes tus ojos cerrados, por eso te dice Pablo que le debes de orar a Dios que alumbre tus ojos, porque tú puedes estar lleno de conocimientos teológicos y de griego y de hebreo y eso, y no saber el verdadero significado de la palabra del Señor. Como a este amiguito que nos está atacando ahí a cada rato, la ley es la Torah. Nosotros ya sabemos eso, no tienes que estar metiéndote solo para interrumpir nuestro programa. Tú mejor órale a Dios que abra tus ojos para que veas lo que estamos explicando, porque estamos explicando algo que es correcto. No estamos jugando como tú que estás jugando allí, jugando al mesianismo. Eso no es lo de nosotros. Lo de nosotros es Cristo, 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 porque Él es la esperanza de gloria. Aunque tú no creas que se llama Cristo, deja de estar molestando mejor y vete a dormir si tienes sueño. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a volver, vamos a centrarnos en lo que estamos hablando. Dios trató con todos los de la ley por medio de Cristo. O sea que Cristo era lo máximo para Moisés. Para Moisés no era la Torah lo máximo.
Para él conoció sus caminos, conoció lo que significaba la Torah, como hoy muchos pobrecitos no saben ni qué significa la Torah. ¿Cómo que no había cristianismo? Mira este loquito que nos está atacando. Dice que no había cristianismo. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que la roca que seguía al pueblo de Israel en el desierto era Cristo? ¿Cómo que no había cristianismo? Aparte es que tú no lo alcances a ver y que estés confundido y estés mezclando cebo con manteca. Pero aprende a interpretar la Biblia correctamente. La Biblia correctamente es que todas las dispensaciones tienen su cumplimiento con Cristo, con Cristo. Por eso fue que Pablo, que era un judío, tuvo que estar preparado para otro cambio. Yo lo que quiero es que tú veas que los cambios son importantísimos para entender las dispensaciones. Del pecado se cambia a la ley, pero el que manda es Cristo, porque si tú quitas a Cristo de la ley, entonces tú no vas a entender lo que Dios quería mostrar cuando terminara la dispensación de la ley, porque al terminar la dispensación de la ley tenía que cambiarse a la gracia, a la gracia. Por eso el apóstol Pablo era un judío. Él estudiaba la Torah, él estudiaba el Talmud, él estudiaba, pero dijo Pablo, no sean tercos, porque no ve cómo le dice a los Gálatas, insensatos, tontos, estúpidos, ¿por qué siguen con la Torah? No es eso, no es la Torah la meta de Dios, es Cristo, Cristo. Entonces, Pablo ya estaba listo para ese cambio y él se dio cuenta que tenía que cambiar. Si Pablo no hubiera cambiado, entonces sí, hermano, entonces yo te respaldo y te digo, sí, había que seguir con la Torah, claro. Pero a nosotros no nos ponen un apóstol que nos continúe en la Torah. Dice Cristo, fin de la ley. Cristo, fin de la ley. La ley no es la meta de Dios. La meta de Dios es Jesucristo. Y por eso Pablo tuvo que cambiar. Tuvo que cambiar. Pablo cambió de la ley a la gracia. Porque en Cristo se van cumpliendo todos los tiempos. Yo espero, mi hermano, que no te esté estorbando ese amigo que nos está ahí solo estorbando en vez de bendecirnos. Si realmente fuera de Dios, Él no nos estorbaría para estudiar la palabra, sino que nos bendeciría y diría amén. Aleluya. Dice, los mesiánicos se quedaron ahí por la dureza de su corazón. No ven. Yo sé que tenemos que desarrollar nuestra lección. Entonces, todos los que estamos poniendo atención, hermano, todos los que estamos poniendo atención, porque lo que estoy explicando es que los gentiles estábamos lejos. Los gentiles estábamos lejos. ¿Lejos de qué? Mira cómo dice el versículo 11, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea que nos está diciendo, miren, la dispensación del pecado se acabó, la dispensación de la ley se acabó, porque es Cristo el que es el campeón, es Cristo el que es el centro. Entonces notemos, hermano, notemos que el apóstol Pablo, la carga que él tenía es hacernos entender que los del pecado tuvieron que poner su confianza en Cristo. Noé, dice la Biblia, que fue justo. Noé fue un hombre que creyó en Cristo. Luego nos pasan a la ley y Moisés cree en Cristo. Gloria a Dios. Y ahora nos pasan a la gracia y nosotros creemos en Cristo porque es por medio de la sangre de Cristo. Por eso es bien enfático el apóstol, ya no son la sangre de los toros ni de los machos cabríos,
Si alguien quiere seguir siendo ministrado por la ley, pues que siga sacrificando animales y todo, y en su pecado se queda. Pero nosotros no estamos en los animalitos de la ley, nosotros estamos en Cristo, que es la sangre de Cristo, el Cordero verdadero, el que nos mete a la dispensación de la gracia, pero la dispensación de la gracia se está acabando. Y ese es otro asunto que muchos no lo han alcanzado a ver, que la dispensación de la gracia ya se acabó y que ya estamos en el reino. Imagínate cuán atrasados están los amigos, cuán atrasados están todos esos que están estudiando de otra manera la Biblia. Si nosotros estamos en Cristo y es Cristo el que nos mete al milenio, al reino. Ahorita la oferta de Dios para nosotros es heredar el reino. Heredar el reino. Esa es la meta de Dios para nosotros, heredar el reino. Y por eso es que te estoy diciendo que Efesios 6, heredar el reino es que vivas en resurrección y que venzas al Satanás. Eso es todo. Un cristiano que vive en resurrección, por supuesto que estoy hablando de algo elevadísimo. Estoy hablando de vivir a Cristo. Estoy hablando de experimentar el ek anastasis. Estoy hablando de que vivimos en resurrección. Entonces nosotros aquí no estamos hablando de cualquier cosita, hermano. Estamos hablando de algo elevadísimo, de una vida santa, de una vida verdaderamente consagrada a Cristo, hermano. Porque algunos creen que nosotros estamos estudiando, hermano, la Biblia superficialmente. Muchos creen que nosotros estamos jugando a la iglesita o, hermano, nosotros no estamos perdiendo el tiempo como muchos amigos lo están perdiendo. Nosotros estamos en lo que estamos en business con Dios. Nosotros estamos entendiendo claramente que Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Los tiempos son cruciales para entender a Cristo. Si Abraham no hubiera estado con un corazón abierto para Dios, él no hubiera captado que se acabó el tiempo del pecado. Pero él, por parte de Dios, tenía un corazón abierto y él atendió el llamado de Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela. O sea que esto se trata de mantener oídos abiertos, ojos abiertos, corazón dispuesto, espíritu abierto, porque de lo contrario nos vamos a quedar en las dispensaciones pasadas. Es lo que le está pasando a ese amigo que nos estaba atacando ahí. Le digo, él se quedó en dispensaciones pasadas. Él no sabe que Dios dice to be continue, to be continue, to be continue. Él está atrasado de noticias. Él está pero atrasadísimo de noticias. Imagínate, del pecado a la ley, de la ley a la gracia y de la gracia al milenio. Ya estamos en el milenio y él sigue todavía en la ley. ¿Cómo va a captar entonces lo que Dios quiere hacer en su corazón? Lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón, hermanos, es algo tremendo, algo tremendo. Entonces, nosotros ahora que ya estamos entendiendo Efesios 2, nos vamos a dar cuenta que Pablo es el perito arquitecto. Si tú escuchas a Pablo, Pablo te va a sacar de la ignorancia. Si cumplidamente escuchas a Pablo, Pablo te va a demostrar que no puedes vivir en dispensaciones pasadas, porque luego, después de que se termine el milenio, se cambia otra vez de dispensación, amigos. Entramos a la nueva Jerusalén, al cielo nuevo y la tierra nueva. Aleluya. Entonces, cuando entremos al cielo nuevo y la tierra nueva, Cristo mismo le entregará el poder al Padre y Dios va a ser el todo en todos. Entonces es importantísimo entender el hablar de Pablo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ojo a los tiempos, ojo al cambio, ojo al cambio. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Vino Cristo y no captó el cambio. Ellos no captaron el cambio de la ley a la gracia. Ellos siguieron tercos diciendo, no, hay que guardar el sábado, hay que seguir en la dieta, hay que seguir la circuncisión. Tercos. Ahí se quedan, hermano, y ahí se van a quedar. Y Dios no va a tener misericordia de ellos porque ellos no han tomado la Biblia para aprender su salvación en una forma real, sino que la han tomado para discutir y debatir y para pelear con otras personas.
Nosotros no usamos la Biblia para pelear, hermano. Nosotros usamos la Biblia para instruir a la gente, para que la gente, Dios le abra sus ojos. Ora, ora para que Dios abra los ojos de la gente y que la gente pueda captar lo que Dios le está dando a nosotros, los gentiles, en Efesios. Dios nos recuerda eso. Esto que te estoy hablando está bajo su contexto de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y no solo las de la tierra, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que estamos en un negocio que es universal, hermano. Cristo no solo tiene que ver aquí con las cosas de la tierra. De acuerdo al hablar divino del apóstol Pablo, el Señor Jesucristo tiene que ver aún en asuntos celestiales. Así que abre tu mente, amplíate. Gloria al nombre de Jesús. Entonces ahora, ¿qué es lo que quiere mostrarnos cuando nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne? En aquel tiempo estabais sin Cristo. Ah, mira qué precioso, hermano. Los de la ley, ellos estaban en Cristo, hermano. Yo no te estoy engañando. Aquí está lo que dice la palabra. Dice que los gentiles estaban sin Cristo, pero los judíos no. Los judíos no estaban sin Cristo. ¿Cómo iban a estar sin Cristo si ahí estaba la dispensación? Pero la dispensación no se había extendido a nosotros los gentiles. Aleluya. Y Pablo dice: ojo, ojo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Cómo podemos decir que los israelitas no estaban en Cristo, hermano? ¿Cómo? Si aquí dice, claro, que nosotros estábamos fuera de Cristo, pero ellos no. Ellos no estaban fuera de Cristo. Pero la Biblia también registra que no todos ellos eran de ojos abiertos. No todos, hermano, en este asunto no todos son de ojos abiertos. En el tiempo del pecado, la dispensación del pecado, mucha gente tenía los ojos abiertos, pero no todos, la mayoría los tenía cerrados. En el tiempo del pueblo de Israel con la ley, la mayoría con ojos cerrados. Pero eso no quiere decir que ellos no estaban en Cristo. Léelo, por favor. Es que mira la enseñanza preciosa que nos está transmitiendo el apóstol. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos ni siquiera a Dios. Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Estábamos alejados. Ah, pero Cristo nos hizo cercanos. El Cristo que venía en la revelación de la ley y que estaba con los de la ley, porque a mí nadie me puede decir que Cristo no estaba con los de la ley, si claramente dice que la roca que seguía a los israelitas en el desierto se llama Cristo, y que la roca a la que le pegaron dice que se llama Cristo. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Entonces, notemos que esto es revelación. Esto es que Dios te abra tus ojos, porque si no, tú mismo estás en la gracia y con ojos cerrados. Y te vuelvo a repetir, tristemente, la mayoría de cristianos está en la gracia con los ojos cerrados, porque ya el Señor ya hizo el cambio. El cambio ya se operó. Ya estamos en el reino. Solamente que hay que entender y leer bien la Biblia. Y si lees bien la Biblia, te vas a dar cuenta que cuando entró al reino Salomón, que es la foto para entender el cambio de la gracia de David a Salomón el milenio, porque Dios te pone fotografías para que entiendas la palabra con una claridad. Si tú te das cuenta, cuando entró al reino Salomón, que es tipo del milenio, porque Salomón tipifica el reino de paz, que es los 1000 años de Cristo, le dijo David que matara a todos sus enemigos. Y por favor te invito a que leas la historia de la instalación de Salomón como rey, que es tipo del milenio de Cristo. Usó los primeros 7 años para limpiar su reino. Quitó a todos sus enemigos, todos sus enemigos.
O sea que usó los primeros años de su reinado solo para limpiar, solo para quitar enemigos. Y eso es lo que está haciendo Cristo. Está limpiando. Y no te asustes que vienen peores cosas que la pandemia, porque el Señor antes de instalar su reino va a limpiar, va a limpiar. Pero quiero decirte, si no tienes ojos abiertos, te vas a quedar en la cristiandad tradicional. Te vas a quedar predicando los mensajes de la cristiandad tradicional y no vas a poder ver la dispensación, el cumplimiento de los tiempos son importantes para ti, mi amado hermano. Oh, gloria a Dios, hermano, que ahora yo entiendo, hermano, qué es lo que me está explicando Pablito. ¿Te das cuenta que te dije que era un mensaje difícil de explicar y luego el diablo quiso estarme estorbando allí hasta que mi esposa me dijo, ya ponte a predicar y no le hagas caso a ese señor? ¿Se dan cuenta lo que nos quería quitar el diablo, que entendiéramos? Oremos por ese amigo, que Dios le abra sus ojos. Oremos, Padre, oramos por ese amigo que nos ha atacado en esta mañana, que no tiene ojos abiertos, porque no sabe discernir el cumplimiento de cada tiempo, Señor. Oramos por él para que tú, Señor eterno, le abras sus ojos y él pueda ver la realidad de tu evangelio, Señor. No las artimañas de los hombres que han puesto para que la gente se confunda. Señor, en tu nombre precioso, te pedimos que por favor lo ayudes. Y no somos enemigos de él. No somos enemigos de él. Somos unas personas que intercedemos por los que están ciegos. Yo sé que el diablo le dice a él que nosotros estamos ciegos, pero la realidad es que él es el que está cieguito porque está como los fariseos que decían que miraban y no miraban. Entonces, mis amados, gracias a Dios por este día. Yo sé que Dios nos quiere bendecir mucho y que en Efesios 2 nos presentan algo que nosotros debemos alcanzar a ver con ojos bien abiertos. Porque toda la gente, escucha bien pues, escucha bien mi hermano, toda la gente que tiene que ver con Cristo, toda, sea de la dispensación del pecado, sea de la dispensación de la ley, sea de la dispensación de la gracia, sea de la dispensación del milenio. Ahora tú ya entiendes lo que son las dispensaciones. Sea lo que sea, fíjate pues, Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que Cristo es el que trata con cada dispensación y que solo trata con gente que es escogida y predestinada. Escucha bien, porque el contexto no lo puedes ignorar. El contexto no lo puedes ignorar. El contexto es escogidos y predestinados, redimidos y sellados. Solo la gente que Dios la escogió desde antes de la fundación del mundo puede tener un llamamiento. Así que en la dispensación del pecado, Dios tuvo un remanente. Y ese remanente es el que Dios le mostró su escoger y predestinar. Luego tenemos el remanente. Fíjese, luego tenemos el remanente de la ley, escogidos y predestinados. Luego tenemos el remanente de la gracia, escogidos y predestinados. Luego tenemos el remanente del milenio, escogidos y predestinados. Ojo, 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 porque si no, hermano, no vas a poder ver. Y tú sabes que eso no es todo el mensaje. El mensaje de Dios es bien detallado. Eso solo es en una forma general que te estoy mostrando el cumplimiento de los tiempos. Ya cuando te lo explico detalladamente, vas a entender que el llamado de la iglesia es corporativo.
Aquí no estamos hablando de ningún llamamiento individual, hermano. Aquí estamos hablando de un llamamiento colectivo. En el tiempo de la dispensación del pecado, un remanente colectivo. En el tiempo de la ley, un remanente colectivo. En el tiempo de la gracia, un remanente colectivo. En el tiempo del milenio, un remanente colectivo. Así que gracias a Dios, hermano. Yo le doy gracias al Señor, porque Dios me permite poder ayudar a mis hermanos a abrir sus ojos. Al llegar al capítulo 2, entonces no solamente tenemos que entender que Dios hizo algo con todos los remanentes, vamos a leer lo que Dios hizo con todos los remanentes para que tengas paz en tu corazón y que puedas entender un poquito más. Vamos a Romanos, vas a darte cuenta en Romanos lo que Dios hizo para tener misericordia de todos, porque todos los remanentes los sujetó en lo mismo. Vamos al capítulo 11, o más bien dicho, en el capítulo... Sí, capítulo 11. Vas a leer conmigo el capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 28 en adelante. Capítulo 11, versículo 20, capítulo 11, versículo 28 en adelante, para que nos ubiquemos y poder finalizar esta mañana con un broche de oro. Poder entender qué hizo Dios con cada remanente, porque si no tampoco vamos a tener ojos abiertos para ver. Mira lo que sucedió. 11:28. Respecto al pueblo de Israel, mira, respecto al pueblo de Israel y a todos los que quieren guardar la ley. Esto va para todos los que quieren guardar la ley y todos los que quieren quedarse en la posición de Israel. Mira lo que Dios hizo. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos. O sea que todos los judíos y todos los que quieren guardar la Torah son enemigos de Dios. Escúchalo bien. No es un invento del hermano Carrillo. Por eso esta palabra es dura. Esta palabra es dura. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, por causa de nosotros los que creemos el evangelio con su pureza. Dios los hizo enemigos, los cegó, les volvió ciegos. A todos los que quieren guardar la Torah, a todos los que quieren estar haciendo énfasis en Yeshua, a todos ellos los cegó Dios, porque nosotros no esperamos a Yeshua. Remember, we are not expecting Yeshua. I'm not expecting Yeshua. I'm expecting Christ, the King, the King. Yo no estoy esperando al Mesías. Cualquiera de ustedes que está escuchándome allí y es cristiano, si está esperando que regrese el Mesías, usted está equivocado. El Mesías vino hace 2000 años y los judíos no creyeron en él. ¿Ok? Entonces que queden bien claras las enseñanzas, pues. Mire, así que en cuanto al evangelio son enemigos. Dios, por la pureza del evangelio, a todo aquel que quiere guardar la Torah lo hace enemigo de nosotros. Es enemigo de nosotros. ¿Por qué? Porque le cegó Dios el entendimiento, pero en cuanto a la elección, esos amigos que van por la Torah y por la ley, en cuanto a la elección, tienen salvación. O sea que nosotros no estamos diciendo que ellos no son salvos. Discúlpenme, no es el mensaje del hermano Carrillo. Ustedes saben que el mensaje del hermano Carrillo es que todo aquel que no viva a Cristo no hereda el reino. Así que ellos no van a poder heredar el reino. Si muchos de nosotros que estamos procurando entrar al reino no lo vamos a lograr, mucho menos ellos que están en la Torah, ¿ok? Que quede claro. Entonces, en cuanto al evangelio, todo el que no cree el evangelio puro es enemigo de los cristianos, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. O sea que los judíos con toda su ley y todo, ellos son amados por Dios, hermano. Los mesiánicos, amados por Dios. Claro que sí. Pero eso no quiere decir que van a heredar el reino, porque están esperando a Yeshua. El que va a heredar el reino es el que está esperando al rey, porque va a ser co-rey juntamente con él. Ok, entonces, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea que a todas las personas que Dios les ha abierto sus ojos y que ven a Cristo,
A todos ellos Dios los escogió y los predestinó, y sus dones son irrevocables. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, porque nosotros también éramos desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Muchos hermanos no saben lo que predica el hermano Carrillo. Yo predico la soberanía de Dios. Dios crió, Dios corrompe y Dios restaura. A todos nos puso bajo pecado, a todos. En la dispensación del pecado, hasta su nombre hace honra del pecado. Todos bajo pecado. En la dispensación de la ley, todos bajo pecado. Imagínate. En la dispensación de la gracia, todos bajo pecado. En la dispensación del milenio, todo el que entra al milenio como nación y el pueblo de Israel, todos bajo pecado. ¿Acaso no se va a manifestar el pecado en el milenio otra vez? Gloria a Dios que la única dispensación gloriosa es la de la Nueva Jerusalén. Allí sí ya no hay pecado. Allí sí ya no hay noche, allí no hay mar. Aleluya. ¿Te estás dando cuenta cómo funciona la pureza de la palabra de Dios? Así que vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias en esta mañana. Te damos gracias por el estorbo que pusiste en esta mañana. Gracias por ese amigo. Te pedimos que lo ayudes, Padre, porque él es un insensato. Él no pone atención, él no escucha lo que uno está hablando. Él no analiza lo que estamos hablando. Sencillamente está programado como alguien que cree que conoce todo. Ayúdalo, Padre, lo ponemos en tus manos. Dale entendimiento y sabiduría y cordura, porque se necesita cordura para poder entender a los demás. Señor, en tus manos preciosas te damos gracias, Señor, por todo lo que hiciste en nuestro día, y te damos honra y gloria porque nos revelaste, Señor, lo que significa la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y que nosotros como gentiles estábamos alejados porque el turno era de Israel, pero gracias por el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo nos mete al turno siguiente. Siendo judío nos mete al turno que sigue. Abre nuestros ojos para ver, Señor, que fuimos introducidos de la ley a la gracia. Pero ahora aún más abre nuestros ojos, que ya fuimos introducidos de la gracia al milenio. Gracias, Señor, porque estamos en tu reino. Ayúdanos nada más para vivir en resurrección y poder heredar este reino, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. El pueblo de Dios dice, amén. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta mañana en la noche.